Esto es DW Noticias. Desde Berlín, la saga en torno a Credit Suisse, el segundo banco más importante de Suiza, llega a su fin con el anuncio de su adquisición por parte del número uno del país, UBS. La medida de emergencia respaldada por el gobierno suizo moverá miles de millones de dólares para calmar el nerviosismo en los mercados financieros tras semanas de inestabilidad en el sector bancario, pero el efecto contagio podría no haberse disipado. Estos son nuestros titulares. En lo que la prensa alemana califica como la fusión del siglo, el banco más grande de Suiza, UBS, compra Credit Suisse, asolado por problemas financieros y que ha ocasionado terremotos en los mercados bursátiles. El presidente de la entidad dice que la fusión traerá estabilidad y seguridad. Y además, en otra visita sorpresa, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se traslada a la ocupada ciudad ucraniana de Mariupol. Imágenes divulgadas por el Kremlin muestran al presidente en la ciudad capturada por fuerzas rusas en mayo. El viaje llega solo días después de la orden de arresto contra Putin emitida por la Corte Penal Internacional. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por estar con nosotros. El banco más grande de Suiza, UBS, compró por más de 3.000 millones de euros a su principal rival y segundo banco más importante del país, Credit Suisse. Como parte de la transacción, UBS recibirá de parte de la Confederación Suiza una garantía equivalente a más de 9.000 millones de euros, esto para reducir los riesgos de la compra de Credit Suisse, asolado por problemas financieros. Las negociaciones se dieron tras la volatilidad de la acción de Credit Suisse entre el miércoles y el viernes pasado. De nada sirvieron ni la línea de crédito del Banco Central Suizo ni las declaraciones de las autoridades financieras para devolver la confianza. Por su tamaño, una quiebra de Credit Suisse hubiera tenido consecuencias en todo el sistema financiero internacional. El anuncio ocurre antes de la apertura de los mercados en Asia. El presidente de Suiza, Alain Berset, aclaró que el gobierno suizo apoya esta solución y que brindará respaldo para garantizar su éxito. El viernes, los flujos de liquidez y la volatilidad de los mercados demostraron que ya no era posible devolver la confianza necesaria. Así que era vital tomar una decisión rápida y estabilizadora. Esta solución es la toma del Credit Suisse por parte del UBS. Y Federico Föderls es profesor de Economía y presidente del Consejo Económico Mundial en Alemania. Nos acompaña a esta hora desde la ciudad de Kiel para ayudarnos a comprender esta transacción. Señor Föderls, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Había realmente una alternativa a esta adquisición o no había otra opción como lo presenta en parte el gobierno suizo? Bueno, la verdad que había solo dos opciones. Una es la que acaba de ocurrir, o sea, una compra forzada, y la segunda hubiese sido la nacionalización de Credit Suisse. Por eso que yo creo que la compra por parte de UBS fue quizás la mejor opción. Ahora, eso no implica que los problemas se acaban, porque el banco Credit Suisse tiene una historia de pérdidas en los últimos años, y entonces no es exactamente una compra que, digamos así, va a ser un gran beneficio para la UBS. Después, el Credit Suisse tiene más o menos 50.000 empleados. UBS tiene 70.000. Entonces, yo creo que más de la mitad de esos 50.000 van a tener que dejar el banco, porque el banco va a tener que ser reestructurado. Ahora, esta semana hemos visto a varios entes reguladores en diferentes países reiterándoles a sus ciudadanos de la estabilidad de los sistemas bancarios en sus respectivos países. La pregunta que todos se hacen, por supuesto, es si la compra de Credit Suisse pone fin ya a las turbulencias que hay en el mundo financiero. No creo, porque estamos en una situación en la que en los mercados financieros más importantes las tasas de interés están en aumento, ¿no? O sea, nos acordamos que en los últimos 10 años las tasas de interés andaban por el cero. Bueno, ese periodo se acabó. Y hay un gran grupo de bancos que aún no se ha ajustado a la nueva situación con tasas de intereses positivas altas. Por eso que yo creo que vamos a tener que contar con varias crisis más. Los problemas se acaban para Credit Suisse, pero no para el sector bancario internacional. Los análisis de parte del señor Federico Föderls. Muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión.
Y todo esto, por supuesto, en el sensible contexto de la guerra en Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, realizó una visita no anunciada a la ocupada ciudad ucraniana de Mariupol. El Kremlin difundió estas imágenes de Putin visitando bloques de apartamentos recién construidos en Mariupol, la ciudad ucraniana que quedó bajo control ruso el pasado mes de mayo tras un asedio de meses y que dejó gran parte de la ciudad en ruinas. Es el primer viaje de Putin a territorios ocupados por Rusia en la región oriental ucraniana del Donbass desde el inicio de la guerra. Anteriormente, Putin había realizado otra visita no anunciada, en este caso a Crimea, región que Rusia invadió y anexionó ilegalmente en el año 2014. La visita de Mariupol se produce solo días después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de detención contra el líder ruso, acusándolo de crímenes de guerra. En una visita de trabajo calificada así por el Kremlin, el presidente ruso condujo un coche para recorrer diferentes lugares de Mariupol. Conversó con los locales y también visitó sus hogares. Se informó sobre las obras de reconstrucción de la devastada ciudad y sus alrededores antes de continuar su viaje para reunirse con el comandante a cargo del operativo en Ucrania. En la ciudad portuaria de Mariupol vivían unas 450.000 personas antes del ataque ruso. Gran parte de la ciudad estratégicamente importante está ahora en ruinas, incluido el teatro dramático que hace casi exactamente un año sufrió un bombardeo ruso matando a cientos de personas que se habían refugiado en su interior. Aquí se encuentra también la acería Azovstal, que se convirtió en un lugar emblemático durante el asedio de la ciudad. Un último reducto de resistencia ucraniana que culminó con la rendición de los soldados ucranianos. Es la primera vez que Putin visita territorio ucraniano ocupado por Rusia desde la invasión a gran escala de Moscú el año pasado. Se produce un día después de su visita a Crimea con motivo de la conmemoración del 9º aniversario de la anexión de la península del Mar Negro a Ucrania, una acción denunciada como ilegal por casi todo el mundo. En Sebastopol, la ciudad más grande de Crimea, Vladimir Putin visitó una escuela de arte y un centro infantil justo un día después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto en su contra, acusándolo de ser el responsable del secuestro y la deportación ilegal de miles de niños de las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia. Y el periodista Ricardo Marquina se encuentra en Moscú para brindarnos más detalles de esta visita. Ricardo, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, los medios estatales rusos hablan de una visita de trabajo de Putin. ¿Hay más que solo un fuerte simbolismo detrás de esta gira? Hola, muy buenas noches desde Moscú. Bueno, evidentemente lo que estamos ante un viaje propagandístico que más que nada le pedían los sectores más duros de la política rusa, aquellos sectores que quieren más guerra e ir más lejos, porque Putin hasta la fecha solo se había acercado una vez al puente de Crimea cuando poco de ser atacado por un coche bomba ucraniano y no había pisado todavía el terreno como sí ha hecho en varias ocasiones el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha estado en Kharkov, en Kherson y en otros puntos en otras zonas de la línea del frente, con lo cual había mucha presión interna para demostrar que Putin es ese macho alfa del que le gusta presumir y que podía visitar también la zona de conflicto. Hay que decir que Mariupol evidentemente está muy lejos de la línea de contacto entre los dos ejércitos, pero aún así era un gesto necesario que sobre todo está dirigido cara a la galería interna para mostrar que Putin sigue siendo ese líder fuerte capaz de ir a zonas de conflicto. Ahora, Ricardo, una de las intenciones parece también ser presentar estas regiones ocupadas como zonas que prosperan cuando pasan a manos de Rusia. ¿Qué tanto cala ese mensaje en la opinión pública rusa? Bueno, pues es una pregunta muy interesante porque realmente para los sectores más duros del gobierno ruso, para aquellos que están a favor de esta guerra y de la invasión, prosperen o no prosperen las zonas anexadas es lo de menos. El nacionalismo chauvinista imperialista ruso lo que quiere que esos territorios sean parte de Rusia. Estas han sido siempre regiones históricamente muy pobres, especialmente Donetsk y Lugansk, y lo eran así durante estos 8 años de control ruso, lo eran bajo el control ucraniano y durante la Unión Soviética. O sea, no hay un especial interés en que esos territorios y esa población prospere. Desde luego, si lo comparamos con la ciudad promedio rusa, son ciudades mucho más pobres. Evidentemente, es un plus que la propaganda rusa puede exponer
como una ventaja de su ocupación, pero no es lo principal. Lo principal es que Rusia, lo principal para la propaganda rusa es que Rusia tenga el control efectivo de estos territorios. Era el análisis del periodista Ricardo Marquina en Moscú. Ricardo, muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. A vosotros. Y entre tanto, el presidente ruso Vladimir Putin saludó la propuesta china de jugar un papel mediador constructivo en el conflicto en Ucrania. La declaración se produce poco antes de la muy esperada, pero también controvertida visita del presidente chino Xi Jinping a Rusia. Xi tiene previsto llegar a Moscú el lunes. Su visita es una muestra de apoyo al presidente ruso, bajo presión en casa por las dificultades para conseguir hasta ahora sus objetivos en Ucrania. El encuentro es observado con atención por los líderes occidentales. China presentó un plan de paz propio que decepcionó a líderes europeos y a la propia Ucrania por no condenar la agresión rusa. En noticias de América Latina, la Nunciatura Apostólica anunció el cierre de su sede en Nicaragua. Monseñor Marcel Diouf, encargado de negocios de la delegación diplomática del Vaticano, abandonó el viernes el país con destino a Costa Rica, de acuerdo con informaciones del portal de noticias del Vaticano. El prelado salió 2 días antes de que se cumpliera el plazo otorgado por Managua al Vaticano para cerrar sus respectivas sedes diplomáticas. El gobierno de Nicaragua sostuvo que se ha planteado una suspensión de las relaciones diplomáticas, declaración que coincide con la entrevista del Papa Francisco en la que calificó al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo como, citamos, una dictadura hitleriana y grosera. En Ecuador continúan este domingo las tareas de rescate tras el terremoto registrado ayer en el sur del país y en el norte de Perú, que dejó al menos 15 personas y cerca de 400 heridos. El sismo destruyó numerosos edificios en varias localidades. Con una magnitud de 6,5 grados, el temblor afectó a la zona fronteriza entre Ecuador y Perú, donde también falleció una niña. Este era el momento en el que la visita a un supermercado se convirtió en una pesadilla para los residentes de Guayaquil que huían al exterior para ponerse a salvo. El terremoto de una magnitud de 6,5 derrumbó edificios desde la costa hasta la Sierra Andina. La mayoría de las casas destruidas albergaban a los más pobres. Eran viejas y no cumplían con las normas de construcción en un país propenso a los terremotos. En la localidad costera de Puerto Bolívar, sus residentes lloran la pérdida de vidas y los daños materiales sufridos. Su familia quedó aplastada con el agua llena. Perdió 5 familias. Somos personas pobres, humildes, que tenemos una casita, al sudor de nosotros la hemos hecho, aunque sea en el agüita, pero ahí la hemos tenido, gracias a Dios. El terremoto fue seguido por varias réplicas menores. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos dijo que no había riesgo de tsunamis. Por el momento, los servicios de emergencia se centran en encontrar a quienes puedan seguir atrapados bajo los escombros, así como en la larga y ardua tarea de reconstruir las localidades afectadas. Y es tiempo ahora de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. Alemania desconectará sus 3 últimas centrales de energía nuclear el próximo 15 de abril. La ministra de Medio Ambiente, Steffi Lemke, aseguró que no habrá una nueva prórroga o situación de reserva para dichas plantas, ya que el suministro energético está garantizado. Recordemos que en agosto del año 2022 se aprobó un aplazamiento de 3 meses y medio a la fecha de desconexión inicialmente prevista. La oficina del expresidente taiwanés Ma Ying-jeou anunció que visitará China este mes. Será la primera vez desde el inicio del régimen comunista en 1949 que un dirigente o exdirigente taiwanés visite la China continental. China, recordemos, niega la independencia de Taiwán y asegura que es una provincia renegada. La policía de Pakistán acusó al ex primer ministro Imran Khan y a varios dirigentes de su partido de terrorismo y otros delitos. Sus partidarios supuestamente atacaron este sábado a las fuerzas de seguridad frente a un tribunal de Islamabad. Según la policía, más de 50 agentes resultaron heridos y se practicaron decenas de detenciones. Y tras una ronda maratónica de conversaciones, Serbia y Kosovo no lograron firmar un acuerdo respaldado por la Unión Europea para normalizar sus relaciones. Esto después de casi 25 años de una incursión de las fuerzas serbias que desencadenó una campaña de bombardeos de la OTAN que puso fin al conflicto. Serbia se niega a reconocer la declaración de independencia de Kosovo de 2008. Con esto despedimos esta edición. Nos vemos en una próxima ocasión. Que la pasen bien.